Papi, ¿el perdón de Dios es condicional o qué tenemos que hacer para recibirlo? Oh, Melanie, qué pregunta tan interesante. Sabes, aunque el perdón de Dios es gratuito y aunque solo se obtiene de Él, nosotros tenemos que hacer también algo importante para conseguirlo. Y es lo que vamos a descubrir a continuación. ¿Qué debo hacer yo para conseguir el perdón? ¿Cuáles son los pasos que debo dar para hallar el perdón de Dios? En Mateo, el capítulo 6, el versículo 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Así que dice que si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, también Dios nos va a perdonar a nosotros. ¿Sabes? A veces las personas vienen a pedirnos perdón cuando nos ofenden, vienen a disculparse y nosotros nos hacemos los rogados. No, yo no lo voy a perdonar, ¿cierto? Y son faltas pequeñas. Pero cuando vamos delante de Dios a pedirle perdón de faltas grandes, sí queremos que Dios nos perdone. ¿Qué opinas tú de esto? Pues eso es como lo dice en el versículo, que solo si nosotros perdonamos a los que nos ofendieron, Dios también nos va a perdonar a nosotros. Porque nosotros pretendemos, lo que decías, hacernos los rogados y decir, no, yo no voy a perdonar. Y sí queremos que Dios nos perdone, ¿verdad? Pero no, el perdón de Dios es condicional, como lo acabamos de ver. Nosotros perdonamos, Dios nos perdona. Nosotros no perdonamos, ¿qué va a pasar? Dios no nos va a perdonar, ¿verdad? Y quiero compartir un texto bíblico que también habla acerca del perdón, que se encuentra en Mateo 5, 23 y 24. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice que si tenemos, no sé, que si alguien nos ofendió y vamos a ir a entregar nuestra ofrenda al altar, ¿qué debemos hacer? ¿Entregarla? No, debemos dejar la ofrenda, o sea, como en pausa, dejarla ahí y primero ir a reconciliarnos con nuestro hermano. Así nosotros no seamos los que hayamos ofendido, algo muy importante. Si, por ejemplo, tú me ofendiste a mí, no, me tienes que pedir perdón, pero no, porque así tampoco funcionan las cosas. Así a mí me ofenda a otra persona, yo así, o sea, si él no me pide perdón, yo lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Sabes, Melanie? En este mundo, por lo general, la persona que pide perdón siempre es la persona a la cual ofendieron, ¿sí? Porque siempre se supone que hay una parte inocente. Y entonces, ¿qué hace la parte inocente? Pues simplemente se cruza de brazos y dice, no, pues como él me ofendió, como él fue el que me dijo, como él fue el que me hizo el mal, yo estoy esperando que él venga y me pida perdón. Pero, ¿sabes, Melanie? El texto es tan claro y es tan contundente que dice que si tú vas a llevar la ofrenda al altar y en ese momento te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, note, que tú ofendiste a alguien, ¿cierto? ¿Quién tiene que pedir perdón? O que alguien te ofendió a ti. Tú debes de ir. O sea, en la parte ofendida tiene que ir a reconciliarse. Porque cuando nosotros ofendemos a Dios, cuando nosotros caemos en pecado, ¿quién nos busca? Dios, que es la parte inocente. Así que Dios nos dio el ejemplo de cómo reconciliarnos cuando alguien nos ofende. Pero, ¿sabes, Melanie? Hay un punto muy interesante y es si hay algún pecado que sea imperdonable. ¿Tú qué crees? ¿Que hay algún pecado imperdonable o que Dios perdona cualquier pecado? Pues sí, ahora que lo sé, sí hay un pecado que Dios no perdona y tú lo vas a leer a continuación, ¿verdad? Claro que sí.
Mateo 12 y el versículo 31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada a los hombres. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué entiendes tú por la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo no es solamente como que entendemos o relacionarlo con el mandamiento, que es no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, ¿verdad? No es específicamente relacionarlo con eso, de que, ay, tomé el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Sino también rechazarlo. El Espíritu Santo nos llama, no sé, estamos fuera de la iglesia, nos llama, pero nosotros no, no lo queremos aceptar, ¿verdad? ¿Y quieres decir que cuando el Espíritu Santo nos llama a una misión o cuando llama a una persona a que abandone el mundo, si la persona se resiste, si la persona lo rechaza, si la persona lo entristece, está cometiendo blasfemia? Yo voy a leer un comentario muy interesante que aparece aquí en Mensajes Selectos de 1990. Dice: el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no radica en cualquier palabra o hecho súbito, sino en la firme y determinada resistencia contra la verdad y la evidencia. Es que consiste en la resistencia. Cuando nosotros nos resistimos, mire, Melanie, hay personas que el Espíritu Santo lucha con ellas, que los llama, que les envía mensajeros para que les prediquen, que hace hasta lo imposible para salvarlo. ¿Qué pasó con Faraón? Faraón cometió una blasfemia contra el Espíritu Santo y su corazón se endureció tanto que Dios le envió una plaga, y cada plaga era un mensaje de misericordia porque Dios quería salvar a Faraón. Y muchas personas, así como Faraón, cometen la blasfemia contra el Espíritu Santo porque se resisten. Y hay otra partecita aquí muy importante. No se debe considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso o indefinible. Consiste en la negación persistente a aceptar la invitación al arrepentimiento. Eso es contundente. Negarse, no recibir o no aceptar la invitación al arrepentimiento, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y yo quiero hacer un llamado muy especial para esas personas lindas que ven este contenido. Si tú te estás resistiendo al Espíritu Santo, si sientes que Él te está llamando, pero tú te resistes y no quieres ir al arrepentimiento, ten cuidado, porque puedes estar cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que, Melanie, cualquier pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, que ya lo explicamos, es hacer una resistencia a Él. Es colocarse en un lugar donde Dios no lo pueda salvar. Qué interesante. Bueno, ahora yo quiero compartir un versículo, pero que es una duda para muchas personas, ¿verdad? Y para Pedro, era ¿cuántas veces debo perdonar? 7 veces, porque en ese tiempo si te ofendían una persona debías perdonarla ¿cuántas veces máximo? 7, ¿verdad? 7 veces. Entonces, Mateo 18, 21, 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7 es como una operación matemática imposible, o sea, no imposible de hacer, pero da muchos resultados, ¿verdad? No solo 7 veces. Jesús que le dijo: sí, perdónelo solamente 7 veces y ya no lo vuelve a perdonar. No. Jesús le fue muy claro en decirle: tú lo perdonas 70 veces 7. ¿Qué es eso? Una cifra grandísima, ¿verdad?
Es una cifra que digamos que ninguno de nosotros nos podríamos imaginar, porque es tan grande que esa misma cantidad de veces Jesús te ha perdonado a ti y a mí. Y lo que hablábamos al principio, ¿cómo no perdonar a mi hermano si Dios ya nos perdona a cada uno de nosotros, verdad? Melanie, esa cifra de la cual tú hablas, de 70 veces 7, quiere decir que es un número infinito. Escucha bien, es un número infinito, porque el número 7 en la Biblia es el número de la perfección, o también significa totalidad. Entonces, ¿qué fue lo que le quiso decir Jesús a Pedro? Debes perdonar a tu hermano todas las veces que sea necesario. Un número infinito, querida Melanie. Así que, amigos, si alguien te ofende y tú lo perdonas y nuevamente él vuelve y te ofende, perdónalo las veces que sea necesario. Porque Dios a nosotros todos los días nos perdona. Él tiene misericordia de nosotros todo el tiempo y nos va a seguir perdonando las veces que sea necesario. Pero nosotros también debemos perdonar. Melanie, hay un punto muy interesante que encontramos en Miqueas, el capítulo 7 y el versículo 18 y 19. ¿Qué Dios como tú que perdonan la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Él volverá, Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Melanie, aquí hay una palabra clave: perdona y olvida. ¿Qué hace Dios con nuestros pecados? Cuando Él nos perdona, dice que Él los olvida. Y una ilustración o un ejemplo de que Dios olvida los pecados es que dice que los echa al fondo del mar, a las profundidades. Así que, Melanie, cuando perdonemos a alguien, tenemos que olvidar. Y hay un dicho muy popular que por lo general decimos la mayoría de las personas: yo perdono, pero no qué, No olvido. pero no olvido, ¿cierto? O sea, sí, yo lo voy a perdonar, pero allá de lejito, sí. Nuestra amistad no va a volver a ser la misma. ¿Has escuchado alguna vez eso, Melanie? Sí, hay muchas personas, lo que decías, dicen, yo perdono, pero recuerde, yo no voy a olvidar. Eso no es perdonar, porque ahorita en un texto que ya vamos a leer más adelante, de un perdón completo, hablando también de ese perdón completo al que nosotros damos. Entonces, si nosotros queremos que Dios nos perdone a nosotros todo, ¿verdad? No que perdono, pero no olvido, ¿verdad? Si nosotros queremos que Dios haga eso, nosotros, ¿por qué no hacemos eso? Hay un versículo en la Biblia que dice, haz a los demás lo que quieren que hagan contigo, ¿verdad? Si yo quiero que me perdonen completamente, ¿verdad? Si yo quiero que Dios olvide mis pecados, nosotros debemos hacer lo mismo. Qué interesante, Melanie. Dios perdona y ¿qué? Y Él se olvida. ¿Se imagina, Melanie? Donde Dios todo el tiempo estuviera recordando nuestros pecados. Pero recuerda que tú pecaste ayer. Pero recuerda que hace un año tú pecaste. ¿Se imagina, Melanie? ¿A Dios alguna vez te ha recordado algún pecado que tú cometiste años atrás? No, porque Dios, lo que decíamos, Dios siempre olvida. Y algo interesante del texto que lo dice al final, dice que Él perdona y como olvida los pecados, un ejemplo es que los echa al fondo del mar. Lo que se hace es muy interesante, porque si nos ponemos a pensar, podemos ver que en el fondo del mar hay miles de kilómetros, ¿verdad? Hasta llegar al fondo del mar. Entonces eso es un ejemplo ya muy claro que cada uno de nosotros entendemos. Entonces, tú que estás allí, sabes o que tienes la duda de que ¿será que Dios sí me perdonó tal pecado que hice? ¿Será que Dios sí lo olvidó? Claro que sí, Él lo perdonó y lo olvidó. Y ya para terminar quiero leer Hechos 2, versículo 38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice que
ese es el perdón completo. Sí, que dice que en el nombre de Jesucristo nos bauticemos, ¿verdad? ¿Tú qué opinas acerca de eso? Claro, Melanie, es muy interesante porque dice allí que cuando nosotros nos bautizamos, dice que recibimos dos bendiciones, ¿cierto? Número uno dice que debemos arrepentirnos. Dijo Pedro, arrepentíos y bautícense en cada uno de nosotros o cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y va a recibir dos bendiciones. Dice, para recibir el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que, Melanie, el perdón completo se obtiene a través del bautismo. Sí, Dios nos perdona todos los días. Ya explicamos algunos pasos de lo que es el pecado imperdonable, de que el perdón de Dios es un perdón condicional, de que debemos perdonar las veces que sea necesario, que debemos perdonar y olvidar. Pero como tal, todas estas cualidades las reúne un solo acto, y es el acto del bautismo. No importa cuán mala haya sido una persona, no importa si estamos hablando para alguien que de repente dice, uy, yo en algún momento cometí un crimen, yo en algún momento hice un robo, ¿cierto? Yo he mentido, yo cometí un adulterio, una fornicación. Yo no sé cuál sea tu pecado. Y hay personas que dicen, Melanie, no es que yo cometí un pecado tan grande. Yo soy tan pecador que yo creo que para mí no hay perdón. Melanie, ¿tú crees que realmente hay personas que no tienen perdón de Dios? No, claro que no. Todas las personas, cualquier persona, desde que le pida perdón a Dios y cumpla todos estos pasos que acabamos de leer y de ver, va a ser perdonada por el Señor, ¿verdad? Todas las personas que dejen su ofrenda al altar y vayan y se reconcilien con su hermano, van a ser perdonadas. Todas las personas que no solo perdonen solo 7 veces y ya porque en esos tiempos era así, sino que todas las personas que quieran ese perdón de verdad, ya sabemos qué hay que hacer, ¿verdad? Entonces, amigo y amiga que estás ahí, si tú quieres recibir el perdón de Dios y dices, no, este pecado es muy grande, entonces confía en el Señor y claro, también perdona a tu hermano que te ofendió. Y recuerda que el perdón de Dios es condicional. Pero también se me viene esta pregunta a la mente. ¿Será que es correcto bautizar a los bebés? Si quieres saber más, mira este video.